Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén genial y listos para un vídeo súper interesante porque hoy, amigos, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de una de las parejas más queridas y admiradas de la televisión turca, Serkan Ayolu y Özge Gürel. Sí, la pareja de Amar es Primavera, conocida también como Kiraz Mevsimi, y que conquistó corazones en todo el planeta. Hoy no nos limitaremos a analizar sus icónicos personajes en la pantalla. No. Hoy vamos a desentrañar el secreto revelado que prometió el título. Vamos a explorar sus verdaderas personalidades, a entender qué los impulsa, qué los apasiona, y cómo son realmente fuera del deslumbrante brillo de los reflectores. Estoy súper emocionado de compartir todo esto con ustedes, así que preparen sus palomitas, pónganse cómodos y listos para descubrir el mundo real de Serkan y Özge. Y como siempre, si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Me ayudarían muchísimo. Ahora sí, empecemos. Para comenzar, retrocedamos un poco en el tiempo y recordemos la chispa mágica que vimos en pantalla, ¿verdad? En Amar es Primavera, Serkan y Özge interpretaron a Ayaz y Oyku, dos personajes con una química arrolladora que encendió la llama del amor en millones de corazones en todo el mundo. La serie fue un éxito rotundo, un fenómeno global, y gran parte de ese éxito se debió, sin duda, a la increíble conexión, la complicidad y la naturalidad que transmitían estos dos actores. Era evidente que algo especial ocurría entre ellos, una conexión que trascendía el guión. Pero, ¿qué pasaba cuando las cámaras se apagaban? ¿Eran realmente como Ayaz y Oyku, o había algo más? La verdad es que aunque la magia en la pantalla era innegable, la relación de Serkan y Özge fuera del set de filmación evolucionó de una manera que nadie, ni siquiera sus más fervientes seguidores, podría haber imaginado completamente. Desde el principio los rumores de romance entre ellos fueron constantes, alimentados por la evidente conexión y la química palpable. Pero ambos, con la discreción que los caracteriza, manejaron la situación con cautela, sin confirmar ni desmentir abiertamente. Sin embargo, con el tiempo se hicieron evidentes las señales, las chispas que saltaban entre ellos, la manera en que se miraban, el brillo en sus ojos al estar juntos, la complicidad en las entrevistas, los pequeños detalles que se filtraban a través de las redes sociales, todo apuntaba a algo más que una simple amistad, a algo más profundo, a algo que se estaba gestando a fuego lento. Y efectivamente estaban en lo correcto. La relación de Serkan y Özge floreció fuera de la pantalla, lejos de los focos, en la intimidad de sus vidas personales. Empezaron a compartir momentos juntos, viajes, escapadas, momentos de ocio y relax que les permitían conocerse y conectar a un nivel más profundo. Pronto, y con la naturalidad que los caracteriza, se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del entretenimiento turco, un ejemplo de amor que trascendía el trabajo. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Porque no se trata simplemente de dos actores que se enamoraron, su relación ha demostrado ser mucho más profunda, más significativa y, sobre todo, más auténtica. ¿Y por qué digo esto? Porque, desde mi punto de vista, la clave para entender la verdadera personalidad de Serkan y Özge, el secreto revelado que prometí, reside en la forma en que han manejado su relación, tanto en el ámbito público como en el privado. Han optado por la discreción, han sido muy cuidadosos con su privacidad, conscientes de la invasión mediática y de la necesidad de preservar su espacio personal. Pero al mismo tiempo han sabido compartir con sus fans momentos especiales, instantes de su día a día, que les han permitido construir una conexión auténtica, basada en la confianza y el respeto mutuo. No han sido de esas parejas que se esconden completamente, que se aíslan del mundo exterior, pero tampoco han exhibido su vida personal de forma excesiva, evitando caer en la sobreexposición que a menudo caracteriza al mundo del espectáculo. Han encontrado el equilibrio perfecto entre la exposición y la privacidad, permitiendo a sus seguidores ser partícipes de su felicidad, sin sacrificar su intimidad. Han sabido comunicar su amor de manera sutil y elegante a través de gestos, miradas y pequeños detalles que revelan la profundidad de su vínculo. Esta sabia gestión de su imagen pública les ha permitido mantener una conexión genuina con sus fans, construyendo una base de admiración sólida y duradera. Si analizamos las entrevistas que han concedido a lo largo de los años, podemos notar que ambos son personas genuinas, auténticas y sencillas, alejadas de la ostentación y la vanidad que a menudo acompañan a la fama. Serkan, por ejemplo, siempre ha sido reconocido por su timidez, su humildad y su sencillez.
A pesar del éxito arrollador que ha cosechado en su carrera, nunca ha perdido el contacto con la realidad ni ha permitido que la fama se le suba a la cabeza. Es un hombre reservado, introspectivo, pero también muy sensible, cariñoso y de gran corazón. En las entrevistas suele mostrarse reflexivo, meditabundo, hablando con honestidad sobre sus sentimientos, sus miedos, sus sueños y sus proyectos. Siempre valora el apoyo incondicional de sus fans, mostrándoles gratitud y aprecio por su cariño. Sus respuestas son medidas, ponderadas, pero llenas de sinceridad y transparencia. No busca el protagonismo ni la controversia, sino que prefiere dejar que su trabajo hable por él. Esta actitud humilde y cercana lo ha convertido en un ídolo para muchos, un ejemplo a seguir para aquellos que buscan una figura pública auténtica y alejada de los clichés. Por otro lado, Ozge es conocida por su espontaneidad, su alegría contagiosa, su energía desbordante y su cercanía con el público. Es una persona muy activa en redes sociales, donde comparte con sus seguidores momentos de su vida cotidiana, sus aficiones, sus reflexiones, sus pensamientos y sus opiniones. Es una mujer con mucha vitalidad, siempre dispuesta a probar cosas nuevas, a experimentar, a disfrutar de la vida en todas sus facetas. No teme mostrarse tal y como es, sin filtros ni máscaras, compartiendo sus momentos de felicidad, sus pequeñas victorias y también sus momentos de vulnerabilidad. Además de su faceta artística, es una mujer muy sensible y comprometida con causas sociales importantes, utilizando su plataforma para promover valores como la igualdad, el respeto, la tolerancia y la defensa de los derechos humanos. No se limita a hablar, sino que actúa participando activamente en campañas y proyectos que buscan mejorar el mundo. Su compromiso con las causas sociales la convierte en un ejemplo de responsabilidad y compromiso cívico. Ambos, Serkan y Ozge, han sabido complementar sus personalidades de manera admirable. Serkan aporta la calma, la estabilidad, la serenidad y la reflexión, mientras que Ozge aporta la energía, la diversión, la espontaneidad y el optimismo. En conjunto forman un equipo perfecto, un equilibrio armónico en el que cada uno complementa al otro, potenciando sus fortalezas y suavizando sus debilidades. Se apoyan mutuamente en sus carreras, celebran sus éxitos con alegría y entusiasmo y se brindan consuelo y apoyo en los momentos difíciles. Son, en definitiva, un ejemplo de cómo una relación de pareja puede ser una fuente inagotable de crecimiento personal, de felicidad y de apoyo incondicional. Su relación no se basa en la competencia o el egoísmo, sino en el compañerismo, la admiración y el respeto mutuo. Se animan mutuamente a perseguir sus sueños, a explorar sus talentos y a crecer como personas. Este apoyo incondicional es uno de los pilares fundamentales de su relación, permitiéndoles afrontar los desafíos de la vida con valentía y determinación. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿cómo podemos decir que esto es una revelación de su verdadera personalidad? Pues porque la forma en que se relacionan entre ellos y con el mundo es un reflejo directo de quiénes son en realidad. No se trata solo de una imagen construida para las cámaras, una fachada para complacer al público, sino de una autenticidad que trasciende la ficción, una coherencia que se manifiesta en cada uno de sus actos. Vemos en ellos una congruencia entre lo que dicen y lo que hacen, entre lo que muestran y lo que sienten. Y eso, amigos, es algo muy valioso en un mundo lleno de apariencias, donde la superficialidad y el engaño a menudo prevalecen. La autenticidad es el sello distintivo de su relación, la clave de su éxito y el motivo por el cual el público los adora. No pretenden ser perfectos, no se esconden, no temen mostrarse tal como son. Esta transparencia y honestidad son las que les han ganado el cariño y la admiración de millones de personas en todo el mundo. Además, podemos observar cómo han evolucionado como pareja y como individuos a lo largo de los años. Han madurado, han aprendido de sus errores, han superado obstáculos y han salido fortalecidos de cada desafío. Su relación no ha sido un cuento de hadas perfecto, libre de dificultades, sino una historia real, con sus altibajos, sus momentos de alegría y sus momentos de tristeza, sus desafíos y sus logros. Han sabido adaptarse a los cambios, han aprendido a comunicarse de manera efectiva y han construido una relación sólida basada en la confianza, el respeto y el amor incondicional. Y es precisamente esa autenticidad, esa capacidad de superar las adversidades y de aprender de cada experiencia, la que los ha hecho tan queridos y admirados por el público, convirtiéndolos en un ejemplo de pareja a seguir. Su relación es un testimonio de que el amor verdadero no es un cuento de hadas, sino un trabajo constante, un esfuerzo diario por construir una relación sólida y duradera. Se han enfrentado a las
Presiones de la fama, a los rumores y chismes de la prensa, a los desafíos personales y profesionales, pero han sabido mantenerse unidos, apoyándose mutuamente y fortaleciendo su vínculo. Otro detalle interesante y que refleja la nobleza de sus corazones es su compromiso con causas benéficas y su activismo social. Ambos han demostrado ser personas con una gran conciencia social, utilizando su fama y su influencia para ayudar a los demás, para sensibilizar a la población sobre temas importantes y para promover valores como la igualdad, la justicia, el respeto y la solidaridad. Serkan, por ejemplo, ha apoyado activamente causas relacionadas con el medio ambiente y la protección de los animales, mostrando su preocupación por la preservación del planeta y el bienestar de las especies que lo habitan. Su compromiso con la naturaleza refleja su sensibilidad y su preocupación por el futuro. Özge, por su parte, ha participado en campañas contra la violencia de género, alzando su voz en defensa de las mujeres y abogando por la igualdad de derechos. También ha apoyado causas relacionadas con los derechos humanos, la educación y la inclusión social, utilizando su plataforma para generar conciencia y promover un cambio positivo en la sociedad. Su compromiso con las causas sociales refleja su profunda empatía y su deseo de construir un mundo más justo y equitativo. Este activismo social demuestra que no solo se preocupan por su propio éxito y bienestar, sino que también se preocupan por el bienestar de los demás y por construir un mundo mejor para todos. Utilizan su fama para dar voz a los que no la tienen, para inspirar a otros a actuar y para promover valores importantes. Su compromiso con las causas sociales es un ejemplo de responsabilidad social y de altruismo, demostrando que la fama y el éxito pueden ser utilizados para hacer el bien. En resumen, el secreto revelado de Serkan Ayolu y Özge Gürel no es nada más que la confirmación de que son personas auténticas, sencillas, humildes y con un gran corazón. Son una pareja que se ama, se respeta y se apoya mutuamente, y que han logrado construir una relación sólida y duradera basada en el amor, la confianza, la admiración y el respeto. Han demostrado que el amor verdadero existe, que es posible encontrar la felicidad en pareja y que es posible mantener la autenticidad y la sencillez en un mundo lleno de apariencias y de superficialidad. Y en mi opinión, eso es algo que merece ser celebrado y admirado. Son un ejemplo a seguir para todos aquellos que creen en el amor, en la amistad y en la importancia de ser fiel a uno mismo. Su historia de amor es un testimonio de que la felicidad no se encuentra en la fama ni en el éxito material, sino en la conexión genuina con otra persona, en el apoyo incondicional y en la construcción de una vida basada en valores sólidos. Son un ejemplo de que el amor verdadero es posible y que puede durar para siempre. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Me encanta compartir con ustedes este tipo de contenidos, y espero que hayan descubierto algo nuevo sobre Serkan y Özge. Saber que su relación es tan genuina, que son personas tan nobles y que han sabido mantener los pies en la tierra, solo me hace quererlos aún más y admirarlos por su autenticidad y su sencillez. Su historia es un recordatorio de que el amor verdadero existe, y que la felicidad se encuentra en las cosas simples de la vida. Así que, para finalizar, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Si les gustó, no olviden dejar sus comentarios, contarme qué les pareció, qué opinan sobre Serkan y Özge, y si les gustaría que hable de otra pareja de famosos, déjenmelo saber. Me encanta leerlos y saber qué temas les interesan y cuáles son sus opiniones. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscribirse al canal para no perderse ninguno de los próximos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante.